El camino del formalismo y del hipócrita. Tomado del libro Lecciones del Progreso del Peregrino, por Charles Haddon Spurgeon. Entonces Cristiano vio a dos hombres que venían rodando sobre el muro, al lado izquierdo del camino angosto, y se acercaron rápidamente a él. El nombre de uno era formalista, y del otro, hipocresía. Entonces, como decía, se acercaron a él, y éste comenzó un diálogo con ellos. «Señores, ¿de dónde vienen y hacia dónde se dirigen?», dijo Cristiano. «Nacimos en la tierra de la vanagloria, y vamos en busca de alabanzas al monte de Sión», dijeron formalista e hipocresía. «¿Por qué no entraron por la puerta que está al principio del camino? ¿No saben que está escrito: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador», dijo Cristiano. Ellos respondieron que, para entrar por la puerta, todos en su país consideraban que era un rodeo demasiado largo, y que por lo tanto, su costumbre era cortar camino y trepar por el muro, como lo habían hecho. ¿Pero no será considerado como una falta contra el Señor de la ciudad a la cual nos dirigimos, el violar así su voluntad revelada?, dijo Cristiano. Ellos le dijeron que no tenía por qué preocuparse por ello, porque lo que hacían era una costumbre antigua, y que, si fuera necesario, podían presentar testimonios que lo avalaban desde hacía 1000 años. Después de que Cristiano estuvo al pie de la cruz y le quitaron sus harapos, recibió ropas nuevas, una marca en la frente y un rollo con un sello. Continuó su camino con gozo. No había avanzado mucho cuando encontró a estos 3 hombres profundamente dormidos, con grilletes en sus tobillos. Estos eran simple, pereza y presunción. Cristiano los despertó y les ofreció ayudarles a quitarse las cadenas, pero pronto volvieron a acostarse, y él tuvo que continuar solo. Mientras se sentía preocupado por la indiferencia de ellos, vio a 2 hombres que venían rodando sobre el muro, al lado izquierdo del camino angosto. Posiblemente había habido servicios de avivamiento, y en una reunión emotiva estos 2 hombres decidieron, de repente, ser cristianos. No se tomaron la molestia de experimentar un verdadero arrepentimiento ni una fe viva en el Salvador crucificado. No les interesaba el trabajo profundo en el corazón ni las operaciones del Espíritu Santo dentro de ellos. Solo resolvieron profesar ser cristianos y unirse a una iglesia. Pensaron que, como los cristianos vestían de cierta manera, ellos harían lo mismo, pero no se preocuparon por si sus corazones estaban bien con Dios. Se vinieron rodando sobre el muro. Bunyan dice que se acercaron rápidamente a Cristiano. A él le había tomado mucho tiempo llegar a donde estaba, pero ellos lo alcanzaron en 1 minuto o 2. Nadie parece crecer tan rápido como aquellos que no tienen raíces y que, por lo tanto, no están creciendo realmente. Un niño con unas burbujas de jabón y un pequeño tubo pronto hace grandes burbujas, pintadas de muchos colores y brillantes de belleza, pero no son más que burbujas. Se producen rápidamente y desaparecen con la misma rapidez. Cuídense de no fomentar una religión falsa. Es fácil pintar y simular una pieza de madera común para que parezca de roble o de sándalo, pero tomaría muchos años cultivar el verdadero roble y muchos meses traer el sándalo desde tierras lejanas. Imitar algo bueno puede ser un trabajo rápido, pero no durará. Ustedes que alcanzan tan pronto a los cristianos más viejos, asegúrense de que su experiencia sea personal y no algo aprendido en libros o recogido en reuniones de experiencias. Cuando un hombre no lleva nada consigo, puede correr rápidamente. Los tambores vacíos hacen gran ruido, y los arroyos poco profundos fluyen con gran velocidad. Así, formalista e hipocresía alcanzaron rápidamente a Cristiano. No sé a qué secta pertenecía formalista. Conozco muy bien a su padre, y tenía varios hijos. Uno de ellos solía asistir a la iglesia de Inglaterra. De hecho, 2 o 3 de esa rama de la familia, que estaban muy contentos y cómodos, siempre iban allí. 1 o 2 de ellos comenzaron a ir un poco más a la iglesia de Inglaterra y se dirigieron hacia Roma, multiplicando ceremonias y vestimentas vistosas, y no sé qué más. Pero, si no recuerdo mal,
Había un hijo que era presbiteriano. No podía soportar nada que se pareciera al romanismo, pero, no obstante, era un gran defensor de todas las formas de la iglesia presbiteriana. Otro de los hijos se unió a los bautistas y era un tipo formidable, tan ortodoxo como era posible. Sabía lo que era la buena doctrina y exigía 16 onzas por libra, y un poco más. Luchaba con uñas y dientes por la defensa del bautismo de los creyentes y la cena del Señor. No estoy muy seguro, pero a veces temo que al menos uno de los miembros de la familia de formalismo sea un miembro del tabernáculo. Si no es uno de los hijos, quizás sea un nieto quien viene aquí. Hay muchas personas de este tipo por todas partes, y no debemos sorprendernos si algunas de ellas llegan hasta nosotros. Dicen, intentaremos ser cristianos, y para ser cristianos hay ciertas acciones externas que debemos realizar. Asistiremos a las reuniones de oración, iremos a las clases bíblicas, hablaremos con los ancianos, seremos bautizados, nos uniremos a la iglesia, y cuando hayamos hecho todo esto, ciertamente estaremos en el camino correcto. ¿No hemos recibido, por así decirlo, el certificado de la propia iglesia de Dios de que todo está bien con nosotros? Es cierto que hemos trepado el muro, no nos hemos humillado por causa del pecado, no hemos puesto nuestra confianza en el Señor Jesucristo, pero aún así estamos en el camino correcto. ¿No dice todo el mundo que lo estamos? Por lo tanto, todo debe estar bien con nosotros. Así era formalista. Hipocresía, sin embargo, era el mayor de los dos pícaros, pues no tenía ninguna creencia en absoluto. Formalista, quizás, tenía alguna medida de fe de cierto tipo, pensaba que podría haber algo en las formas y ceremonias, pero hipocresía decía en su corazón, todo esto es un bonito cuento, pero es un cuento muy respetable, y si finjo creerlo, la gente pensará mejor de mí. Recuerdo a un miembro de esta familia que decía, si me uno a la iglesia, tal vez consiga un asilo de beneficencia, y otro reflexionaba, muy probablemente podría asegurar una pensión semanal. Otro pensaba, sería una excelente idea entrar en el ministerio y ganarme bien la vida de esa manera. Y otro decía para sí mismo, esto aumentará mi negocio. La gente diría, él asiste a tal capilla, debemos hacer tratos con él, ya saben. Hay una familia muy numerosa de esta clase, y hay otros que quizás no esperaban obtener beneficios económicos por profesar ser cristianos, pero que sienten, bueno, ya ven, esto te hace parecer una buena persona, obtienes el respeto y la estima de tus amigos, tu madre estará complacida, tu esposo estará contento, todos tus amigos estarán tan satisfechos y harán todo un alboroto por ti. Así que el hombre se adentra en ello, aunque en su corazón dice, no hay nada en esto, todo es basura. Trepa el muro. No le importa el poder secreto de la piedad vital. Le basta con haber entrado en la iglesia cristiana y allí pretende quedarse. A veces dice que es tan bueno como cualquiera de nosotros, y aunque sabe que está tan podrido como puede estarlo, se jacta por encima de aquellas almas temblorosas pero sinceras que no pueden hablar con tanta fluidez ni ondear tantos colores en lo alto de su mástil. Bueno, estos dos hombres se acercaron rápidamente a Cristiano, y él los saludó, porque no es deber del cristiano sospechar de nadie, y cuando encuentra personas en el camino correcto, debe tratarlas como si fueran sinceras hasta que tenga pruebas de lo contrario. Si es la ley de Inglaterra que todo hombre debe ser considerado honesto hasta que se demuestre que es un pícaro, ciertamente debe ser también la ley de la iglesia cristiana. Así que, viéndolos en el camino angosto, en el cual hay pocos viajeros, Cristiano comenzó a hablar con ellos. Les pregunta de dónde venían, y ellos respondieron, nacimos en la tierra de la vanagloria. De allí provienen todos los formalistas e hipócritas. Se glorían en sí mismos. Piensan que sus propios corazones están bien. Concluyen que su bondad natural es suficiente, y por lo tanto unas cuantas formas y una simple profesión les bastarán en el día del juicio. Cristiano también les preguntó, ¿hacia dónde van? Vamos, dijeron, en busca de alabanzas al monte Sión. ¡Ay, por amor a las alabanzas! Es una trampa condenable. Todos amamos las alabanzas, es inútil negarlo.
Se ha dicho que el orgulloso para ganarla se fatiga y soporta penurias. El modesto la evita solo para asegurársela. Todos nosotros buscamos esto en algún momento, y nadie puede decir que no lo desea más o menos. Por supuesto, no nos gusta la adulación cuando se aplica con una llana. No queremos grandes trozos de mantequilla en nuestro pan, porque entonces comenzamos a sospechar que no es genuina. Todos somos capaces de recibir una buena cantidad de alabanza, pero es difícil mantenernos en un estado saludable en tales circunstancias. Estos dos hombres buscaban alabanzas, amaban más la alabanza de los hombres que la alabanza de Dios. Hermanos, ¿no hacemos a veces buenas acciones por deseo de ser alabados? Estaba pensando en este asunto precisamente hoy. He asumido un deber que no me gusta particularmente. Me saldría de él si me atreviera, porque no creo que tenga éxito en ello, y ocupará mucho de mi tiempo y me dará muchos problemas. Pero, mientras me quejaba a mí mismo de lo tonto que era por embarcarme en una tarea tan ingrata, pensé, no recibiré honor ni crédito por ello, pero aún así, si lo hago con miras a la gloria de Dios y sin consideraciones hacia mí mismo, eso es suficiente. Si tomo un trabajo difícil que me gusta y tengo éxito en él, todos dirán, lo he hecho extraordinariamente bien, y así recibo alabanzas aquí, aunque quizás no escuche él, bien, buen siervo, cuando llegue a mi maestro al final. Pero si emprendo algo de lo que la carne rehúye, con la única intención de glorificar a Dios, tendré la dulce satisfacción de que mi Señor aprueba mi acción, sea cual sea el resultado. Cuídense, les ruego, de buscar alabanzas en el monte Sión. Cristiano les hizo a estos dos hombres una pregunta muy importante. ¿Por qué no entraron por la puerta que está al principio del camino? Ahora bien, si hay alguien aquí que dice para sí mismo, estoy bien, siempre he asistido a mi iglesia parroquial, o siempre he ido a la casa de reuniones, si hay alguien aquí que dice, estoy bien porque fui bautizado, o estoy bien porque fui cristianizado, les pregunto, ¿por qué no entraron por la puerta que está al principio del camino? ¿Cómo es que no vieron cómo Dios les mandaba que vengan, con una fe viva en el Salvador viviente, con arrepentimiento, confiando en aquel que es el único camino, la verdad y la vida? Si han sido miembros de la Iglesia, no importa cuántos años, es mejor abandonar esa posición que dejar que una profesión religiosa sea una mortaja con la que envolver un cadáver. Tengan la vida divina dentro de ustedes o, en el nombre de Dios, les ruego que no hagan una profesión que no pueden adornar bajo ninguna circunstancia, pero que será la ruina de su alma al final. En respuesta a la pregunta de Cristiano, ¿por qué no entraron por la puerta?, formalista e hipocresía dieron una razón que les pareció suficiente. Dijeron que, para entrar por la puerta, todos sus paisanos lo consideraban un camino demasiado largo, y que, por lo tanto, su manera usual era tomar un atajo y trepar el muro, como lo habían hecho. Los formalistas piensan, no nos importa ser cristianizados, confirmados, tomar el sacramento e ir a la iglesia o a la capilla, pero esto de arrepentirse del pecado, de creer, de aferrarse a Cristo, de buscar la santidad, es demasiado largo. Prefieren trepar el muro. Claman, paz, paz, cuando no hay paz. Jeremías 6, versículo 14. Espero que ustedes, queridos amigos, no sean tan insensatos. Es mejor dar vueltas y estar en lo correcto que saltar precipitadamente en una conclusión falsa y encontrarse equivocados. Además, no es tan largo después de todo. El camino seguro es, en realidad, un camino corto, y confiar en Cristo es el camino directo a la vida eterna. Cristiano les hizo otra pregunta muy adecuada. ¿Cómo esperaban ser aceptados si era una transgresión contra Dios entrar en el camino sin pasar por la puerta? Sí, sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11, versículo 6. ¿Cómo pueden esperar agradarle confiando en formas y ceremonias? Incluso sus oraciones son una abominación para Dios a menos que hayan venido a Él, por medio de Cristo, en busca de misericordia y perdón. Si confían en su lectura de la Biblia, en ir a la capilla o en enseñar en la escuela dominical, si dependen de cualquier cosa que ustedes sean, hagan o sientan,
Están apoyándose en algo que les fallará al final. Realmente están haciendo un anticristo de estas cosas y poniéndolas en el lugar de Jesús. ¿Cómo pueden estar en lo correcto al final si están equivocados desde el principio? Si no entran por la puerta, estén seguros de que nunca llegarán a las puertas del paraíso. Estos hombres le dijeron a Cristiano que no necesitaban preocuparse por eso, y esa es la respuesta de muchos formalistas e hipócritas. Son más difíciles de tratar que aquellos que abiertamente no están convertidos. Los que no tienen ningún sentido de religión suelen escuchar lo que ustedes tienen que decir, mientras que otras personas, que saben tanto y practican tan poco, les dicen que se ocupen de sus propios asuntos, porque ellos son tan buenos como ustedes. Si alguna vez hablan con un verdadero cristiano de esta manera, él les estará agradecido por la exhortación a examinarse a sí mismo. El verdadero Hijo de Dios, cuando está bajo un ministerio que escudriña, soporta la herida y pedirá a Dios que ayude al ministro a profundizarla. Es una buena señal de un buen estado del corazón estar dispuesto a ser examinado, pero es una prueba terrible de hipocresía y formalismo cuando dicen a otros que cada quien se ocupe de su propia religión. Ustedes sigan su camino y déjenme seguir el mío. Supongo que estoy tan en lo correcto como ustedes. Estos hombres aseguraron además a Cristiano que había sido una costumbre durante más de 1000 años. En eso dijeron la verdad. Los hombres han confiado en formas externas y se han considerado algo cuando no son nada desde tiempos inmemoriales. Uno que caminó con Cristo y que incluso comió el bocado del mismo plato con él, lo traicionó. Siempre ha habido quienes tienen apariencia de piedad, pero niegan su eficacia. Tales personas eran manchas en las solemnidades de los días apostólicos. Eran nubes sin agua, árboles sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Judas 1, versículo 12. Todavía es así. De hecho, hay precedentes muy venerables en el formalismo y la hipocresía. Vayan a Roma y verán muchos de ellos. Entren en un gran número de nuestras iglesias parroquiales en Inglaterra y verán el formalismo llevado al extremo. Entren a nuestros propios lugares de culto disidentes y aún en nuestra sobriedad decente. ¿Cuánto formalismo muerto puede haber? Ay, esta es la religión de muchos cristianos profesantes en todo el país. No necesitan preocuparse por la fe o por esos asuntos de peso que conciernen al alma y a Dios. Pero si van a su lugar de culto y se sientan allí regularmente, todo estará bien con ustedes. Esta es una religión falsa. Que Dios nos libre de ella. Que seamos sinceros en nuestro amor por Dios y en nuestra fe en su sacrificio expiatorio. Pero, dijo Cristiano, ¿soportará su práctica una prueba legal? Me gusta la forma en que Cristiano lleva el asunto en disputa a una prueba, y deseo transmitir a cada uno de ustedes la pregunta que él hizo a formalista hipocresía. ¿Soportará su práctica una prueba legal? Bendito sea Dios, si estamos confiando en el Señor Jesucristo, no necesitamos temer el resultado de ninguna prueba legal. Según la ley, ciertamente, un hombre debe cumplir su promesa, y un juramento debe ser vinculante para quien lo hace. Y tenemos estas 2 cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta. Hebreos 6, versículo 18. A saber, su promesa y su juramento, para que tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Dios ha prometido perdonar a todos los que en su Hijo creen. Y eso es algo que soportará una prueba legal. Si creemos en Él, Él debe y nos perdonará. Los 2 hombres no pudieron responder a esa pregunta directa, así que le dijeron a Cristiano, si estamos en el camino, ¿qué importa cómo entramos? Si estamos dentro, estamos dentro. Tú estás en el camino, según percibimos, porque entraste por la puerta, y nosotros también estamos en el camino, aunque llegamos saltando el muro. Muchos hoy en día dicen lo mismo. Ustedes son profesantes y nosotros también. Ustedes vienen a la cena del Señor y nosotros también. Ustedes son cristianos y nosotros también. Uno es tan bueno como el otro, ya saben, y cada quien está firme sobre su propia base. Estas personas declaran que son tan buenos como ustedes, cristianos, y a veces he escuchado a un formalista decir,
Yo soy mucho mejor que ustedes, porque a menudo se quejan de que su vida no está a la altura del estándar que saben que deberían alcanzar. Les he oído confesar en sus oraciones que están lejos de ser perfectos. Yo, en cambio, soy perfecto. ¿Nunca han oído hablar así a un formalista? Yo sí, muchas veces. He conocido a personas que se acercaron para unirse a la iglesia y que, al responder mis preguntas, me dijeron que eran perfectas. Un hombre me aseguró que había vivido durante 6 meses sin pecado en pensamiento, palabra ni obra. Le pregunté si estaba seguro de eso, y me respondió, sí. Bueno, le contesté, no puedo proponerle para ser miembro de esta iglesia porque aquí no hay nadie más así, y temo que sería infeliz entre nosotros, que somos criaturas tan pobres e imperfectas. Así que lo envié en su camino. Hay otros que no son tan necios como para reclamar perfección absoluta, pero piensan que están maravillosamente cerca de alcanzarla. Hoy me divertí leyendo un anuncio de un servicio de iglesia de marfil, con bordes dorados y forrado de satín. Eso es para el uso de miserables pecadores los domingos. Me pareció extraño, sin embargo, cuánto de nuestra religión es justamente así. Es un trabajo muy fino para los que moramos en polvo y ceniza. Hay mucho orgullo incluso en nuestra humildad. Cuando formalista e hipocresía le dijeron a Cristiano, no vemos en qué te diferencias de nosotros salvo por el abrigo que llevas en tu espalda, el cual, según suponemos, te fue dado por alguno de tus vecinos para cubrir la vergüenza de tu desnudez. El verdadero peregrino les dio una respuesta muy adecuada. Él dijo, me fue dado por el Señor del lugar al que voy, y eso, como dicen, para cubrir mi desnudez, y lo tomo como un signo de su bondad para conmigo, porque no tenía más que harapos antes, y además, así me consuelo mientras avanzo. Seguramente, pienso, cuando llegue a la puerta de la ciudad, el señor de ella me reconocerá por bueno, ya que llevo su abrigo sobre mi espalda, un abrigo que él me dio gratuitamente el día que me despojó de mis harapos. Esto es algo que formalista no puede imitar, el manto de la justicia de Cristo, acompañado por un humilde reconocimiento de la propia injusticia y miseria. El hipócrita no admitirá que es injusto, y el formalista no confesará que todas sus justicias son como trapos de inmundicia. Piensa que su propia justicia es todo lo que Dios requiere de él, y que será suficiente para sus propósitos. Pero el hombre con corazón quebrantado y un espíritu contrito nunca se avergonzará de decir, en presencia de todos los hombres, sí, estaba en harapos, perdido y arruinado, y han dicho una gran verdad, aunque lo hicieron con burla, porque no soy más que un mendigo vistiendo las vestiduras de otro. Me agrada ese rasgo del carácter de Cristiano, que aquello con lo que estos hombres se burlaban de él era precisamente lo que él consideraba como un motivo para agradecer a Dios. Sin embargo, me inclino a pensar que Cristiano no fue tan sabio al decirle lo que les dijo a continuación. Después de hablar de su abrigo, añadió, además, tengo una marca en mi frente de la cual quizás no se hayan dado cuenta, que uno de los más íntimos asociados de mi Señor colocó allí el día en que mi carga cayó de mis hombros. Además les diré que en ese momento me dio un rollo sellado para consolarme al leerlo mientras avanzo en el camino. También se me ordenó entregarlo en la puerta celestial como señal de mi entrada segura después de ello. Todas estas cosas, sospecho, les faltan a ustedes, y les faltan porque no entraron por la puerta. A estas cosas no les respondieron nada, solo se miraron entre sí y se rieron. Por supuesto que lo hicieron. ¿Qué sabían ellos acerca de la marca en la frente y el rollo en la mano? Se habían unido a la iglesia, habían tomado el sacramento, habían cumplido con todas las ceremonias habituales, así que, según ellos, todo debía estar bien. Una marca en la frente, decía uno, ¿de qué sirve eso? Y el rollo, decía el otro, ¿qué es eso? No sean tan rápidos, queridos amigos, en contarle a todo el mundo acerca del secreto del Señor o sobre su experiencia interior. Cuando se encuentren con alguien que pueda apreciar estas cosas, entonces háganlo para glorificar a Dios con su testimonio. Pero cuando hablen con un mero formalista o un hipócrita astuto, es mejor, en cuanto perciban que confía en lo que encuentran en sí mismo,
mostrarle la falsedad de su supuesta justicia, en lugar de decir mucho acerca de lo que el Señor ha hecho por ustedes. Tengan cuidado de no desobedecer el mandato de nuestro Señor acerca de no echar las perlas delante de los cerdos, no sea que se vuelvan y los despedacen. Cuando hablen de andar humildemente con Dios, inmediatamente se burlarán de ustedes. La siguiente descripción de Bunyan sobre el peregrino siempre me interesa. Dice: entonces vi que todos siguieron adelante, excepto que Cristiano iba adelante, quien no hablaba más que consigo mismo, a veces suspirando y a veces consolándose. Sé que John Bunyan nunca me vio, pero ha dibujado mi retrato con gran precisión, porque ese es exactamente el estilo en que yo hablo conmigo mismo, a veces suspirando y a veces consolándome. Miro dentro de mí y entonces hablo suspirando. Luego miro a Cristo y eso me permite hablar consolándome. Miro alrededor y veo toda clase de pruebas y tribulaciones y entonces hablo suspirando. Luego miro hacia arriba, al amor de mi Padre, y hablo consolándome. A veces observo a algunos del pueblo del Señor que no andan como deberían, y entonces hablo suspirando. Luego pienso en el propósito eterno del Señor de presentarlos sin mancha delante de la presencia de su gloria, y entonces hablo consolándome. Hace unos días un hombre pasó junto a mí en la calle, hablando consigo mismo tan alto que pensé que me estaba hablando a mí. No siempre es sabio hacer eso, pero, aún así, mientras avanzamos por el mundo, podríamos hablar con peores personas que nosotros mismos. Permítame hacerles una sugerencia, ya que sé que algunos amigos son muy aficionados a hablar. Si no les importara hablar más consigo mismos, las malas reputaciones de sus vecinos no se difundirían tan rápido, y creo que sería igual de agradable para ellos. Algunas personas aman el chisme y el escándalo, pero sería mejor si hicieran como David y derramaran su alma hablando consigo mismos. Hablar sobre las cosas divinas con su propia alma y tener comunión con su corazón en su cama es un ejercicio sabio y bendecido. Después de esto, Bunyan continúa diciendo: vi entonces que todos siguieron adelante hasta que llegaron al pie de la colina Dificultad, al pie de la cual había una fuente. También había en el mismo lugar dos caminos más además del que venía directamente de la puerta. Uno giraba a la izquierda y el otro hacia la derecha, al pie de la colina, pero el camino angosto subía directamente por el monte, y el nombre de la subida se llamaba Dificultad. Ahora viene la prueba. Cristiano ya había pasado por el pantano de la desesperanza, así que no temía escalar la colina Dificultad. Había llegado al pie de la cruz, y allí había perdido su carga. Por eso se inclinó, bebió de la fuente y dijo: con la ayuda de Dios, también escalaré Dificultad. Tal vez fue un poco de persecución, o quizás fue alguna discordia en la iglesia, tal vez fue una pérdida en los negocios, o podría haber sido alguna prueba externa, pero, fuera lo que fuese, se preparó para enfrentarlo. El verdadero cristiano siempre dice dentro de sí: por aguas y fuego, si Jesús guía, seguiré donde Él me lleve. Pero nuestro amigo formalista vio que había otro camino abierto para él. Razonó dentro de sí que realmente era absurdo que la gente tuviera que pasar por alguna incomodidad por causa de la religión. A menudo escuchamos a los jóvenes hablar acerca de lo que llaman una prueba difícil, sin saber lo que realmente significa pasar por una prueba, porque, en tiempos antiguos, pasar por una prueba era caminar descalzo sobre arados al rojo vivo. Entonces Formalista dijo que no le importaba ser religioso mientras fuera respetable, y si no implicaba renunciar a fiestas de sociedad o casarse con una persona impía. Pero, cuando traía el enojo de un padre o la oposición de los viejos compañeros, dijo que no podía soportarlo. Así que decidió tomar el camino que giraba a la izquierda y rodeaba la base de la colina Dificultad. Luego saldría al otro lado, donde encontraría a Cristiano descendiendo con tanta dificultad como había subido, y le diría: he evitado todos estos problemas, y sin embargo he llegado a donde tú estás sano y salvo. Sin embargo, no fue así, porque Formalista tomó el camino llamado Peligro, que lo llevó a un gran bosque donde se perdió por completo. En cuanto a hipocresía,
tomó el camino llamado destrucción, que lo llevó a un campo amplio, lleno de montañas oscuras, donde tropezó y cayó, y no se levantó más. Supongo que esto significa que se perdió en los extravíos del pecado. Se dijo a sí mismo: ya he tenido suficiente de este tipo de cosas. Si voy a ser abusado por causa de la religión o a perder a mis clientes, lo dejaré todo y haré como hacen los demás. Me daré a la comodidad y al placer. No veo por qué debo seguir negándome a mí mismo. Así que, comenzando con un placer mundano, pasó de uno a otro y a otro, y pronto cayó y no se levantó más. El diablo no se convirtió en diablo en un día, y los peores pecadores no se convierten en tales de inmediato. Un hombre puede parecer un hipócrita muy decente por un tiempo. Los cuernos y las pezuñas pueden no asomarse todavía. Crecen poco a poco y se muestran en su debido tiempo. El curso de la rebelión contra Dios puede ser muy gradual, pero aumenta en rapidez a medida que progresa en él. Y si comienzan a descender la colina, el ímpetu creciente los llevará más y más rápido hacia la destrucción. Ustedes, cristianos, deben estar atentos al inicio de la conformidad con el mundo. Creo firmemente que el crecimiento de la mundanalidad es como la contienda, que es como el soltar las aguas. Proverbios 17, versículo 14. Una vez que comienzan, no hay forma de saber dónde se detendrán. A veces me hacen esta pregunta sobre ciertos entretenimientos mundanos. ¿Puedo hacer tal o cual cosa? Me entristece mucho cuando alguien me hace esa pregunta, porque demuestra que algo está mal, o de lo contrario ni siquiera se plantearía. Si la conciencia de una persona le permite decir: bueno, puedo ir a, muy pronto irá B, muy pronto irá C, D, E, y pasará todas las letras del alfabeto. Cuando los ladrones quieren robar nuestras casas y ven que no pueden entrar por la puerta principal, buscan una ventana trasera pequeña, meten a un niño por ahí, y una vez que está dentro, abre la puerta para los ladrones, y la casa es saqueada fácilmente. En los llamados pecadores pequeños hay un gran daño. Cuando Satanás no puede atraparlos con un gran pecado, intentará con uno pequeño. A él no le importa qué cebo use, mientras atrape a su presa. Cuídense del inicio del mal, porque muchos que prometían ir por el camino correcto se desviaron y perecieron entre las montañas oscuras en el amplio campo del pecado. Es triste tener que hablar así acerca de formalista hipocresía, quienes en otro tiempo parecían tan buenas personas como ustedes y yo ahora, pero que perecieron tan miserablemente. Dios conceda que no seamos ni formalistas ni hipócritas, sino verdaderos peregrinos, rumbo a la ciudad de Sión. A Él sea la alabanza y la gloria. Ahora vamos a considerar la descripción de John Bunyan sobre cómo Cristiano se unió a la iglesia. Él retrata a un verdadero peregrino, llamado Fiel, que nunca se unió a la iglesia, sino que siguió su camino solo hasta que Cristiano lo alcanzó. Fiel perdió mucho al no hacerlo, como Cristiano le dijo al hablar del palacio hermoso: quisiera que hubieras visitado la casa, porque te habría mostrado tantas rarezas que apenas las olvidarías hasta el día de tu muerte. Sin embargo, Fiel, siendo un santo eminente, con gran profundidad de conocimiento, experiencia y mucha firmeza de convicción, sirvió bien a su maestro sin unirse a la iglesia. Y recuerden que Bunyan lo describe siendo llevado desde las llamas del martirio en la feria de la vanidad en un carro con un par de caballos, a través de las nubes con sonido de trompeta por el camino más cercano a la puerta celestial. Pero Cristiano, Cristiana, Misericordia y casi, si no todos, los otros peregrinos se detuvieron en el palacio hermoso, que Bunyan interpreta como el lugar de comunión cristiana especial, la iglesia de Dios en la tierra. Este palacio hermoso estaba un poco más allá de la cima de la colina Dificultad. Cristiano perdió un tiempo valioso al dormirse en la glorieta, perder su rollo y tener que regresar para encontrarlo, pero finalmente, dice Bunyan, mientras lamentaba su desafortunado desliz, levantó los ojos, y he aquí había un palacio muy majestuoso ante él, cuyo nombre era Hermoso, y estaba justo al lado del camino principal. Entonces vi en mi sueño que se apresuró y siguió adelante, para ver si era posible conseguir alojamiento allí.
Ahora, antes de que hubiera avanzado mucho, entró en un pasaje muy estrecho, que estaba a unos 200 metros de la portería, y mirando con mucho cuidado hacia adelante mientras caminaba, divisó 2 leones en el camino. Cuando una persona está por unirse a una iglesia cristiana, a menudo sucede que ve dificultades por delante, como esos 2 leones en el camino. Comienza a decirse a sí misma, no puedo pasar por tal prueba. Le parece una gran dificultad tener que hablar con un hermano cristiano acerca de su experiencia. Algo verdaderamente temible tener que presentarse ante la iglesia, y aún más aterrador ser bautizado. Y así, el pobre señor temeroso comenzaba a temblar y estremecerse. A veces, incluso surgen temores peores, y el alma confundida clama, ¿seré capaz de perseverar si profeso ser un seguidor de Cristo? ¿Mantendré un buen testimonio para Él en los años venideros, así como ahora? ¿Qué dirá mi esposo al respecto? ¿Qué dirá mi padre? ¿Qué dirán aquellos con quienes trabajo cuando escuchen que me he declarado discípulo de Cristo? Ese era el problema del pobre cristiano. Divisó 2 leones en el camino. Ahora, pensó, veo los peligros que hicieron retroceder a desconfianza y miedoso. Los leones estaban encadenados, pero no vio las cadenas. La incredulidad generalmente tiene buen ojo para los leones, pero un ojo ciego para las cadenas que los contienen. Es muy cierto que hay dificultades en el camino de quienes profesan ser seguidores del Señor Jesucristo. No deseamos ocultar este hecho, ni queremos que se unan a nosotros sin antes calcular el costo. Pero también es cierto que estas dificultades tienen un límite que no pueden sobrepasar. Como los leones en el camino están encadenados, restringidos y completamente bajo el control del Señor Dios Todopoderoso. Entonces tuvo miedo y pensó que nada sino la muerte estaba delante de él. Pero el portero de la entrada, cuyo nombre es Vigilante, al percibir que Cristiano se detenía como si quisiera retroceder, le gritó diciendo, ¿es tan pequeña tu fuerza? Marcos 13, versículos 34 al 37. No temas a los leones, porque están encadenados y han sido puestos allí para probar la fe donde hay, y para descubrir a quienes no la tienen. Mantente en medio del camino, y no te sobrevendrá ningún daño. Vigilante significa el buen ministro, quien siempre debe estar atento a las almas. Él le dijo al peregrino que se mantuvieran en medio del camino, y les damos el mismo consejo. Vivan consistentemente, caminen con cuidado, no justo al borde del camino, como si estuvieran medio inclinados a desviarse de él, sino en la cima de la calzada, justo en el centro del camino real del Rey. Caminen en integridad y rectitud, cualquiera que sea la consecuencia de hacerlo. Por un tiempo las dificultades pueden desanimarles, pero realmente no pueden hacerles daño. Los leones están encadenados. ¿Cuál es la dificultad en el camino de alguno de ustedes que desean profesar su fe en Cristo? Les pido encarecidamente que la enfrenten, porque creo que, si lo hacen, pronto desaparecerá. Consideren cuidadosamente la dificultad, y luego consideren la dificultad mucho mayor que tendrán si no profesan la fe que dicen verdaderamente sostener. Recuerden estas palabras del Señor Jesús, que nunca podrán ser explicadas fuera de su contexto. A cualquiera que me niegue delante de los hombres, también él será negado delante de los ángeles de Dios. Oh, dicen, yo no niego a Cristo, simplemente no lo confieso. Sí, pero eso es exactamente lo que nuestro Salvador quiso decir con negar a Él, porque justo antes había dicho, a cualquiera que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios, por lo que la expresión, a cualquiera que me niegue delante de los hombres, evidentemente se aplica a quien no confiesa a Cristo. Por lo tanto, asegúrense de venir y testificar que pertenecen a Cristo, si realmente son de Él. Cuando Israel se desvió para adorar al becerro de oro, Moisés se puso a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Que haya muchos ahora que vengan y confiesen su fe, porque el Señor, por su gracia, los ha llamado a sí mismo. Entonces vi que él siguió adelante temblando por el miedo a los leones,
pero prestando mucha atención a las instrucciones del portero. Los escuchó rugir, pero no le hicieron daño. Entonces aplaudió y siguió hasta que llegó y se paró delante de la puerta donde estaba el portero. Entonces Cristiano le dijo al portero: «Señor, ¿qué casa es esta? ¿Y puedo hospedarme aquí esta noche?» El portero respondió: «Esta casa fue edificada por el Señor del monte, y Él la construyó para el alivio y la seguridad de los peregrinos». El propósito para el cual fue establecido el Palacio Hermoso, la iglesia del Dios viviente, es que peregrinos rumbo a la ciudad de Sión encuentren allí descanso, refrigerio, refugio y protección. Me pregunto qué habríamos hecho algunos de nosotros si no fuera por los servicios del santuario en el día de reposo, por reunirnos para adorar en sus variadas formas de predicación, oración y alabanza. Cuando estoy lejos viajando por el continente, en lugares donde no hay asamblea pública para la adoración, al llegar los días de reposo, siempre trato de reunirme con 2 o 3 amigos cristianos para leer juntos la palabra de Dios, orar, cantar y, si es posible, recordar a nuestro Señor en el partimiento del pan, y hemos hallado a Cristo muy precioso en tales momentos. Sin embargo, a pesar de ello, siempre extraño este tabernáculo y sus servicios consagrados. Nada puede ocupar su lugar en mi corazón. A menudo me he sentido tal como el salmista cuando estaba lejos de Jerusalén. Parecía más de lo que podía soportar, y anhelaba disfrutar incluso el lugar más humilde dentro de los atrios de la casa del Señor. Estoy seguro de que debe ser así para todos ustedes que aman al Señor. Si fueran desterrados del lugar donde el nombre de Dios es especialmente invocado, ¿qué harían? Quizás sea de noche para algunos de ustedes, como lo fue para Cristiano cuando llegó al Palacio Hermoso, y por lo tanto necesitan refugio y mucho más. Bueno, la Iglesia de Cristo está ordenada para el mismo propósito, que mediante el uso de los medios de gracia y la comunión mutua, los cristianos puedan ser consolados y aliviados. El portero también le preguntó de dónde venía y hacia dónde iba. «Vengo de la ciudad de destrucción y voy al monte de Sión, pero, como el sol se ha puesto, deseo, si es posible, hospedarme aquí esta noche», dijo Cristiano. «¿Cuál es tu nombre?», dijo el portero. «Mi nombre ahora es Cristiano, pero mi nombre al principio era sin gracia. Provengo de la descendencia de Jafet, a quien Dios persuadirá para habitar en las tiendas de Sem», dijo Cristiano. «Pero, ¿cómo es que llegas tan tarde? El sol ya se ha puesto», dijo el portero. Eso es una pregunta que frecuentemente debo hacerles a los peregrinos. ¿Por qué han llegado tan tarde a unirse a la iglesia? ¿Por qué no confesaron a Cristo antes? Muchos postergan este asunto tan importante durante mucho tiempo, como si no tuviera importancia. He notado que, si no posponen 1 mes o 2, es muy probable que lo pospongan 1 año o 2. Y si hacen eso, es muy posible que lo pospongan por un periodo aún mayor. Han sido verdaderamente convertidos, son creyentes en el Señor Jesucristo, y sin embargo, porque no se unieron a la iglesia desde el principio, han seguido posponiendo y posponiendo hasta que algunos han muerto sin ser miembros de la iglesia. No digo, por supuesto, que se hayan perdido por esta negligencia, pero sí digo que han perdido muchas bendiciones y muchas oportunidades de glorificar a Dios en el camino, debido a su desobediencia al mandato claro de Él. Cristiano tuvo que hacer una confesión muy dolorosa. Hubiera llegado aquí antes, pero, miserable de mí, me dormí en el cenador que está en la ladera de la colina. No obstante eso, habría llegado mucho antes, pero, al dormir, perdí mi evidencia y llegué sin ella a la cima, y entonces, al buscarla y no encontrarla, me vi obligado, con el dolor en el corazón, a regresar al lugar donde dormí. Ahí la encontré, y ahora he llegado. Él dio la verdadera razón por la cual llegó tan tarde al Palacio Hermoso, pero fue una gran lástima que tuviera que admitir que se había dormido, y por ello perdió su evidencia, y se vio obligado a regresar por ella. Cuando ustedes o yo caemos en este estado de somnolencia espiritual, somos muy propensos a perder nuestras evidencias y a pensar que no somos hijos de Dios en absoluto. De esta manera,
perdemos nuestro primer amor, nuestras mayores alegrías y la confianza inquebrantable en Dios que una vez tuvimos, y con razón sentimos que no podemos unirnos a la iglesia hasta que recuperemos estas bendiciones. Así que, como el pobre cristiano, tenemos que descender a la colina de la dificultad y volver a subir la empinada pendiente, caminando por el mismo camino 3 veces en lugar de una sola, solo porque nos quedamos dormidos en el cenador cuando deberíamos haber estado avanzando hacia el palacio hermoso. 3 veces felices seremos si, como el peregrino, aunque tarde, lleguemos con seguridad a la puerta de la casa edificada por el Señor del Monte para el alivio y la seguridad de los peregrinos. Entonces el portero dijo a Cristiano: «Bien, llamaré a una de las vírgenes de este lugar, quien, si le agrada vuestra conversación, os introducirá al resto de la familia, según las reglas de esta casa». John Bunyan era miembro de una iglesia bautista y sabía cómo hacer las cosas de manera ordenada. A veces he conocido personas que han dicho que, al leer El progreso del peregrino, no se puede discernir a qué denominación pertenecía el autor, pero si estudian su libro con atención, pronto descubrirán, tanto por lo que omitió como por lo que lo incluyó, cuál era la posición de este buen hombre. Cuando John Bunyan se unió a la iglesia del Sr. Gifford, el pastor le dijo: «Bien, John, me alegra saber que estás convertido, pero no puedo asumir la responsabilidad de recibirte en comunión. Debo pedirle a uno de mis ancianos o diáconos que te evalúe. Alguien debe ser designado por la iglesia para conversar contigo y reportar al resto de los miembros si debe ser recibido o no». Entonces Vigilante, el portero, tocó una campana, al sonido de la cual salió por la puerta de la casa una doncella seria y hermosa llamada Discreción, y preguntó por qué la habían llamado. El oficial de la iglesia, que es designado para evaluar a los candidatos a membresía, debe ser serio en su porte y hermoso en su carácter, debe ser discreto, pero afectuoso, deseoso de no ser engañado ni permitir que sus compañeros miembros sean engañados, ansioso por no ser demasiado severo, de modo que excluya de la iglesia a quienes verdaderamente pertenecen al Señor, y por otro lado, no ser demasiado permisivo, de modo que acepte a aquellos que no son del Señor. El portero respondió: «Este hombre viene de un viaje desde la ciudad de destrucción hacia el monte Sión, pero, estando cansado, y en la oscuridad de la noche, me pidió hospedarse aquí esta noche. Así que le dije que le llamaría, quien, después de conversar con él, pueden hacer lo que les parezca bien, según las leyes de la casa». Entonces ella le preguntó de dónde venía y hacia dónde iba, y él se lo dijo. Esto es como el examen de los conversos que generalmente describimos con el término de ver a los ancianos. En respuesta a las preguntas de Discreción, Cristiano no se anduvo con rodeos ni hablando de otros asuntos, sino que le dijo de inmediato lo que ella quería saber. Ella le pregunta de dónde venía. Esa pregunta se hizo para averiguar lo que él sabía lo que era por naturaleza, porque, si no saben lo que son por naturaleza, no comienzan a saber nada correctamente. Si nunca han descubierto que nacieron en pecado y fueron formados en iniquidad, si nunca han comprendido que son pecadores, perdidos y desechados, y además, si nunca han dejado su carga en la cruz, no son aptos para ser recibidos en el palacio hermoso, porque evidentemente no son verdaderos cristianos. Luego, Discreción preguntó a Cristiano hacia dónde iba. Esa es una pregunta muy importante. Me temo que hay muchas personas que no saben hacia dónde van, ya sea al cielo o al infierno, aunque tienen una débil esperanza de que, posiblemente, todo esté bien con ellas al final. También hay algunas que afirman que un hombre no puede saber si está salvo hasta que llegue al otro mundo. Seguramente, deben haber leído una Biblia diferente a la que yo leo cada día, porque me parece que ésta habla con mucha claridad sobre este asunto. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Seguramente, un hombre no es salvo sin saberlo, y no posee paz con Dios sin ser consciente de que la tiene. También le preguntó cómo había llegado al camino, y él se lo contó. Esa es otra pregunta que siempre haremos si desean unirse a nosotros en la comunión de la iglesia.
Diremos, ustedes profesan estar en el camino hacia el cielo, pero ¿cómo comenzaron a andar en ese camino? ¿Qué los llevó a emprender el peregrinaje? ¿Cómo llegaron a darse cuenta de su necesidad de un Salvador? ¿Cómo comenzó la obra de gracia en sus corazones? No queremos que nos digan el día y la hora en que fueron convertidos. Algunos de nosotros podríamos decir eso sobre nosotros mismos, pero otros no. Y no habrá doncella discreta que se enoje con ustedes si no pueden. A menudo, cuando llueve, sería difícil para un Salomón decirles exactamente cuándo comenzó, porque al principio fue una especie de neblina, luego se convirtió en un leve rocío, y después realmente llovió. Cuando están completamente mojados, saben que ha estado lloviendo. Sin embargo, no podían haber dicho cuándo comenzó. A menudo, cuando el sol brilla, puede ser que nadie pueda decir exactamente cuándo salió, pero saben que salió porque pueden verlo y sentirlo. Cuando estuve en Suiza, una tarde subí unos 5.000 pies para dormir en una posada y estar listo para el amanecer al día siguiente. Temprano en la mañana sonó un gran cuerno y todos saltamos de la cama, porque eso indicaba que el sol estaba saliendo. Todos salimos corriendo, envueltos en nuestras mantas, quizás 200 personas, y estábamos mirando al este para ver el amanecer, pero llegamos demasiado tarde, porque el sol ya había salido antes de que estuviéramos allí. Así ocurre a menudo con la obra de gracia en el corazón. Está allí, pero no saben cuándo llegó allí. Este es un punto sobre el cual la doncella discreta seguramente les interrogará, y confío que podamos decir de ustedes, como Bunyan dice de Cristiano, y él se lo contó. Entonces ella le preguntó qué había visto y encontrado en el camino, y él se lo contó. Querríamos saber cuál ha sido su experiencia desde que se convirtieron en cristianos, si han comprobado el poder de la oración porque Dios ha respondido a sus peticiones, si, cuando han sido tentados, han podido resistir al tentador y vencerlo. También les preguntaremos qué han estado haciendo por Cristo, qué piensan de Cristo y cuáles son sus hábitos con respecto a la lectura de las Escrituras, la oración privada y cosas semejantes. Y finalmente, ella le preguntó su nombre. Entonces él le dijo, «Es cristiano, y tengo mucho más deseo de hospedarme aquí esta noche, porque, por lo que percibo, este lugar fue construido por el Señor del Monte para el alivio y la seguridad de los peregrinos». Entonces ella sonrió, pero las lágrimas llenaron sus ojos, y después de una breve pausa, dijo, «Llamaré a 2 o 3 más de la familia». Ven, ella era una criatura tierna, afectuosa y gentil. Sonrió al oír lo que el peregrino dijo, se complació con su testimonio, y las lágrimas llenaron sus ojos mientras bendecía al Señor porque había otra alma sacada de las tinieblas a su luz admirable. Tienen en este pasaje una referencia a los diferentes oficiales de la iglesia. El señor vigilante era el ministro, discreción es la figura del diácono o anciano, y luego vinieron 2 o 3 más de la familia. Entonces ella corrió a la puerta y llamó a Prudencia, Piedad y Caridad. Esas son las mensajeras de la iglesia. Prudencia, quien no quiere dejar entrar a ningún hipócrita. Piedad, quien comprende los asuntos espirituales y sabe cómo escudriñar el corazón. Y Caridad, quien juzga con bondad, pero con justicia, conforme al amor de Cristo que ha sido derramado en su corazón. Prudencia, Piedad y Caridad, después de conversar un poco más con él, lo llevaron a la familia, y muchos de ellos, al encontrarse con él en el umbral de la casa, dijeron, «Entra, bendito del Señor. Esta casa fue construida por el Señor del Monte, con el propósito de albergar a tales peregrinos». Entonces él inclinó su cabeza y lo siguió dentro de la casa. Así que, cuando entró y se sentó, le dieron algo de beber y acordaron juntos que, hasta que la cena estuviera lista, algunos de ellos tendrían una conversación particular con Cristiano, para aprovechar mejor el tiempo, y designaron a Piedad, Prudencia y Caridad para conversar con él. Ahí lo dejaré por ahora, en un buen y cómodo refugio, y espero que muchos de ustedes sean tentados a llegar a la misma puerta y por los mismos medios
Entrar en la quietud y seguridad del palacio hermoso, la iglesia de Cristo en la tierra. El camino del formalismo y del hipócrita. Por Charles Haddon Spurgeon. Colgado en el madero.